Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, episodio especial número 100, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Efectivamente, muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Muchísimas gracias a esta institución, muchísimas gracias a Gervasio Posadas, a Pita Sopena, a todos los compañeros de ámbito cultural con los que he estado trabajando y sigo trabajando y colaborando desde hace muchísimos años. Es un programa muy especial porque, como digo, es el programa número 100. Nosotros seguimos el sistema decimal. Si hubiéramos sido sumerios, pues hubiéramos celebrado el 60, ¿no? Pero como somos de la tradición judío-cristiana y tenemos el sistema decimal, pues el 100 es un número muy especial, ¿no? A lo largo de estos años hemos hablado de infinidad de temas, hemos hablado de temas vinculados al mundo del misterio, al mundo de la arqueología, grandes personajes de la historia de la arqueología, en definitiva, esos protagonistas que, como digo, van haciendo crecer, ¿no?, poco a poco la historia del antiguo Egipto. Suscribíos al podcast si no lo habéis hecho ya. Cada uno de vosotros es un nuevo bloque en esa pirámide gigantesca que cada 2 semanas vamos realizando con pasión, con aventura, con cariño. Recordad que también tenemos un canal homónimo en YouTube, Dentro de la Pirámide. Todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España, tenemos un vídeo o a veces también un directo, un streaming, donde podéis también interactuar con nosotros. Bueno, pues no me queda más que, insisto, dar las gracias a todos por estar aquí. Gracias a Podium Podcast por confiar en este proyecto en ámbito cultural, por cedernos esta sala. Y, compañeros, cuando queráis, comenzamos con el corte número 1. Dentro de la pirámide, episodio especial número 100, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bueno, pues es muy fácil comenzar un programa con un buen amigo con el que tuve la oportunidad de descubrir Egipto. Yo la primera vez que fui a Egipto fue en el año 91, 92, ahora no lo recuerdo bien. Han pasado ya tantos años que uno se va haciendo mayor, ¿no? Y el segundo viaje que hice, que fue en el 98, yo me acababa de trasladar, yo vivía en Valladolid y me trasladé a Madrid, lo hice junto con nuestro primer invitado, Javier Sierra. Bienvenido de nuevo a Dentro de la Pirámide. No hay lugar en el planeta que me complazca más que estar dentro de la pirámide, así que estoy encantadísimo de estar contigo, Nacho. Un aplauso para Javier, muchísimas gracias. Bueno, lo decía ahora, ¿no? En el año 98 viajamos por primera vez a Egipto, era un viaje de prensa. Yo recuerdo que tú estabas en la revista Más Allá en aquella época. Yo estaba en Misterios de la Arqueología, que dirigía José León Cano. Y compartimos 8 días, compartimos habitación, ya éramos amigos, ¿no? de unos años antes, que viajamos juntos primero a Londres, donde conocimos a Robert Bobal. Sí, en el año anterior, en 1987. Bueno, 87 no, 97. 97. Tan mayores no somos. Somos precoces y todo eso, pero tanto no. Bueno, él sí, él que empezó con 13, 14 años a hacer este tipo de locuras. Pero Egipto siempre nos ha llamado la atención. Además, yo te conocí personalmente
por una historia relacionada con un artículo de Año Cero, en donde publicaste un artículo sobre la Esfinge. Acababas de venir de un viaje junto con Manuel Delgado. Empezamos como las buenas películas, con un drama, ¿no? Alguien muere en la primera escena, pues aquí casi pasó exactamente lo mismo. Yo acababa de publicar en la revista Año Cero un artículo en portada sobre los misterios de la Esfinge de Giza. Y de repente recibo una carta en la redacción con el membrete de la Universidad de Valladolid de un tal Nacho Ares, que yo entendí que debía ser el jefe del departamento o el catedrático supremo, ¿no?, de la universidad, poniéndome a caer de una nubis, ¿no?, porque me decía que había muchos elementos de mi artículo que eran erróneos. Pero era muy polite, era muy educado. No, bueno, pero muy, en fin, o sea, para un orgulloso plumilla como era yo, aquello fue un golpe bajo, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Bueno, lo que hice fue llamarlo, porque venía allí su número de teléfono, y pedí quedar con él. Y a partir de ese encuentro en el que conversamos, en el que matizamos los aciertos y los errores de aquella aproximación y abrimos la perspectiva, algunos enigmas que después con el tiempo, en fin, nos han dado mucho juego y muchas horas de conversación, pues nació una amistad que ha continuado hasta hoy. Para mí, Nacho es mi hermanito egipcio. Siempre que pienso en el país de las pirámides, pienso en ti, Nacho, y en aquellos primeros momentos que compartimos con aquel vuelo del año 98, en el que yo aprendí mucho y en el que vi cómo ibas tomando notas que terminarían dando forma a tu primer libro, ¿no?, que fue Egipto lo Oculto, que era una guía de viaje de lo que debíamos hacer los novatos como yo en un país como el de las pirámides para aproximarnos con corrección a algunos de sus misterios, que los hay, obviamente. Desde luego que sí. Ahí nos hace ver un poco la humildad, ¿no?, de Javier por llamarme, y la arrogancia mía, ¿no?, por escribirle en ese tono, que además él conserva la carta, que es lo mejor de todo, él conserva en mis memorias aparecerá la carta. Pero fíjate, Javier, yo recuerdo con mucho cariño ese viaje. Yo había estado unos años antes, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención en mi primer viaje y también en el segundo, porque bueno, pues no tenía esa memoria fotográfica como ahora, que vas con la cámara y puedes retratar absolutamente todo, ¿no? Qué viejuno sonaba esto de retratar, ¿no? Parezco mi padre. Sí, pero ibas con unos carretes limitados de fotografía, no es como ahora que vas con una memoria o te llevas una tarjeta más y puedes hacer miles de fotografías y vídeos. Yo recuerdo que llevaba los carretes de diapositivas Perut, con revelado incluido, 995 pesetas, que compraba en una tienda de fotografía que había en Gran Vía, al lado de mi casa, que ahora ya no existe, y hay una farmacia ahora. Y a lo mejor, claro, el dinero que yo podía disponer, pues a lo mejor compraba 5 o 6, que ya eran 5.000 o 6.000 pesetas de entonces, que era una barbaridad de dinero, ¿no? Pero fíjate, el archivo fotográfico era tan, entre comillas, limitado, que no me permitía tener un conocimiento tan cercano, ¿no?, como se tiene ahora, que tienes nosotros en el canal, dentro de la pirámide. Tenemos visitas con 360 grados, o sea, te permite tener un conocimiento casi como si estuvieras allí. En aquella época, fíjate, yo una de las cosas que más me acuerdo de mi primer viaje a Egipto, y mira que había leído, llevaba 8 o 10 años ya leyendo libros, viendo fotografías, entro en el patio primero de Karnak, del templo de Karnak, vi a la derecha los colosos de Ramsés III que dan acceso a su templo. Y lo primero que pensé, digo, no tengo ni idea, no sabía que el templo de Ramsés III estaba colocado aquí. Y mira que lo podía haber visto en planos y tal, pero hasta que no estás allí, qué importante es, ¿verdad, Javi?, estar en el sitio para poder aprender y descubrir muchas cosas más. Y sobre todo que abriendo esos viejos álbumes de diapositivas, porque ya entonces tomábamos diapositivas. Era lo más in. Era, claro, bueno, era lo profesional, lo que después nosotros podíamos convertir en imágenes más o menos pequeñas o grandes, pues para revistas o para... Era un negativo en color. Era un negativo en colores, efectivamente. Pero qué importante es abrir esos archivos ahora y ver cómo ha evolucionado el propio Egipto. Es decir, el templo de Luxor, el templo de Karnak que tú y yo conocimos en aquel primer viaje, no es el de hoy.
Es decir, en estos años, ya son casi 3 décadas de viajes ininterrumpidos a Egipto, hemos visto cómo se han restaurado muchas partes de los templos, se han recuperado muchas paredes, se han completado muchos frisos con sus inscripciones, y a mí me resulta hasta conmovedor ver en imágenes como las que han precedido a este podcast, ver cómo ahora hay unos caminos pavimentados para llegar a la pirámide de Saqqara, cuando aquello antes era una cosa absolutamente salvaje, ¿no? Incluso había hierbajos en el suelo. Yo la primera vez que fui al templo de Luxor, hoy lo vemos todo adoquinado perfectamente, pero yo recuerdo que había hierbajos por todas partes. Era como... en aquella época yo hice muchos viajes a Egipto contigo, Nacho, y con Robert Bobal, que antes mencionábamos, que fue el gran investigador, el ingeniero belga, que de repente se da cuenta de que las 3 pirámides de Giza se corresponden con las 3 estrellas de Orión, las estrellas de la Menti, ¿no? Lo que era para los egipcios la puerta al más allá. Yo hice con él un viaje, que no me olvidaré nunca, al oasis de Siwa, con Bucéfalo. Bucéfalo era un Mercedes. Bucéfalo es el nombre del caballo de Alejandro Magno. Bueno, él había llamado así a un Mercedes del año 87 que se le caía a pedazos y que se llevó a Egipto para recorrer el país. Fíjense cómo recorríamos el país, que para llegar al oasis de Siwa deshinchábamos las ruedas del Mercedes para podernos mover por las dunas, y llegamos así como navegando entre dunas al oasis. Un lugar donde, esto ya no es así, obviamente, pero donde no habían llegado los turistas todavía. No había la infraestructura que hoy hay, bueno, por supuesto, nada de la modernidad. No había ni vehículos de tracción a motor. O sea, la gente se movía con carros, con animales y con alguna bicicleta que algún inglés había dejado por allí y que la cuidaban, ¿no? Ahí es donde yo tomé contacto con ese Egipto que dije, esto se tiene que parecer mucho a cuando, yo qué sé, en el siglo IV o V antes de Cristo estaban construyendo el templo de Amón, ¿no? O sea, no había cambiado prácticamente nada, ni los hábitos alimentarios, ni cómo vivía la gente, ni cómo compartían las callejuelas con los animales y con lo que nosotros, con la perspectiva occidental, nos parece suciedad y mugre, pero cuando llevas allí 2 días te parece el paraíso, ¿no? En fin, es un país increíblemente extraño, ¿no? Tiene una magia magnético. especial, ¿no? Ahora, cuando hablabas de Bucéfalo, me acuerdo una vez que Robert Bobal me contaba que se le había estropeado una pieza. Estaba yo allí cuando le pasó, de la rueda. Una pieza que la original Mercedes le cobraba 1.000 euros, y en un taller se la hicieron a mano por 2 o 3 euros. No era un taller, era debajo de un puente, por debajo de un puente en la ciudad de los muertos. Por llamarlo de una forma. No, te lo cuento porque es una historia que ejemplifica mucho el carácter egipcio. Se nos pinchó una rueda de Bucéfalo, del Mercedes, y cuando fuimos a cambiarla, pues por el calor, por el desgaste, por lo que fuera, una de las tuercas se había roto. Y necesitábamos ese repuesto porque si no la rueda bamboleaba, no podíamos conducir. Llamamos a la casa Mercedes del Cairo y nos dijeron, sí, claro, ¿de qué modelo? Tal, año 87. No lo tenemos en Egipto, pero no se preocupe que en un mes nos lo mandan desde Alemania, sin ningún problema. Claro, nosotros agobiados, porque estábamos en medio de la calle en el Cairo, pues a la entrada de la ciudad de los muertos. Empujamos el Mercedes debajo de un puente y allí había 3 señores habibis, ¿no? Que estaban tomándose su té, unos niños con una escopeta de perdigones tirándole a unas latas y tal. Y de repente les contamos, nos sentamos con ellos a tomar el té y les contamos nuestro problema. Se levanta uno de ellos y dice, no problem, que esto es muy típico de Egipto, no problem, sir, ¿no? Se pierde y al cabo de 30-35 minutos aparece con la tuerca del modelo del año exacto que necesitábamos para Bucéfalo. Y la cambiamos allí, le dimos una propina y continuamos. Para el egipcio nada es imposible. No sé a qué Mercedes se la quitaron. Eso es un misterio que nunca quisimos profundizar en él. Pero que nos resolvieron el problema y que Bucéfalo volvió otra vez a tener sus herraduras a punto para seguir la aventura, fue, en el acto, ¿no? Egipto es un país maravilloso que
bueno, se abre a todo este tipo de curiosidades y aspectos singulares de esa intrahistoria, ¿no?, que decía Unamuno, esa vida cotidiana, que en muchos aspectos no ha cambiado, ¿no?, con el paso del tiempo. Yo recuerdo también en una ocasión con una faluca en Asuán, bueno, serpenteando un poco entre los marjales del Nilo. Lo recuerdo muy bien porque aparte que hice fotografías y lo escribí en mi cuaderno de bitácora, en mi diario, que eso es una cosa que copié de Javier. Él va siempre como yo ahora, ¿no?, con un cuadernito. Yo voy pegando ahora, como hay impresoras digitales pequeñitas que puedes imprimir en un momentito, una pegatina de la foto que acabas de hacer con el móvil, pues lo pones ahí, ¿no? Pero a mí me gusta pegar las etiquetas de las bebidas que voy tomando, los recortes de las servilletas con el nombre del restaurante o del sitio donde voy y tal, ¿no? Bueno, pues en ese diario lo que tomé nota, digo, ya empiezo a entender a Nevamón. Nevamón es este personaje alto funcionario del reinado seguramente de Amenofis III o de Tutmosis IV, cuyas pinturas están en el Museo Británico, con esa caza en los marjales, ¿no?, tan espectacular, ¿no? Y recuerdo que íbamos pues dejándonos llevar, ¿no?, por las velas de la faluca, y era tal sosiego, tal paz, tal tranquilidad, que a mí me sobrecogió, ¿no? Y lo tengo redactado y escrito ahí en el diario, que muchas de esas anotaciones luego las vuelco, ¿no?, a las novelas incluso, o a los libros. Yo ¿no? comprendí contigo en aquel primer crucero que hicimos hace tantos años, sentados en cubierta, y algunas fotos también de nuestra época muy singulares. Comprendí que los egipcios, cuando escribían, en realidad lo que estaban era haciendo estampas de lo que había alrededor, ¿no? El sol, las aves, los animales que están en los jeroglíficos. De repente, en una de esas tardes que tú y yo nos sentábamos a charlar, estaban a nuestro alrededor vivos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que la escritura jeroglífica era, en el fondo, un esfuerzo de aquella cultura por atrapar aquella vida y convertirla en eterna, ¿no? Más allá de lo que signifique la escritura y lo que transmita con la escritura. Pero utilizaban esos elementos que revoloteaban a nuestro alrededor, o chapoteaban en el Nilo, o veíamos en el horizonte a punto de ponerse detrás de él, ¿no? Y eso a mí me conmovió. Es uno de esos momentos de aquellos primeros viajes a Egipto que me tocó el alma y que, en fin, me enamoró del país, más allá de sus ruinas, de su historia, en fin, de todo lo que es obvio en Egipto. Hay algo que es emocional y que tiene que ver con esos reconocimientos que tienes en estos viajes, ¿no? Fíjate, cada vez, siempre, claro, vas allí con la mentalidad de Occidente, de que todo funciona, todo es mecánico, todo es automático, y vas allí, es todo caótico. La gente va por donde quiere, hace lo que quiere. Bueno, pues también la mentalidad de ellos, que eso también me emociona, va cambiando poco a poco, ¿no? Yo veo el Egipto que decías ahora, de hace 30 años, en las fotografías, y lo ves ahora, pues ciertamente está todo pues más limpio, más ordenado. A mí me gustaba más antes, Nacho. Más, bueno. No. Con Bucéfalo te saco otra anécdota que es maravillosa. Sí. En aquel viaje con Robert y con su famoso Mercedes, nos paró la policía. En medio de un control y tal, allí nos paró la policía. Después de haber pasado por delante de nosotros 4 o 5 coches que se caían de viejo, o sea, que sujetabas las puertas con unas cuerdas, que había 5 tíos sentados en el capó para tal. Y nos para a nosotros, o sea, pasan todos esos y nosotros que llevamos un coche normal y bueno, bien, más o menos, antiguo pero bien, nos para y nos pregunta el policía: ¿Do you have a fire extinguisher? ¿Tienen ustedes un extintor en el coche? Digo, pero oiga, ¿y esos de delante tenían extintores? Claro, porque era la manera que tenían de ver a ver si les sacabas una propina o algo y te dejaban pasar, ¿no? O sea, eso era el Egipto de antes. Esto ya no pasa. Igual que hay cosas peores ahora también. Bueno, hay otras cosas. Pero igual que el accidente de tráfico más común en aquella época, me contaban en la carretera de Siwa, que es una carretera en medio del desierto, donde no hay
ni una señal reflectante, para que se hagan ustedes una idea, que refleje las luces del coche y te diga por dónde vas. En aquella carretera el accidente más común era tropezarse contra un montoncito de piedras. La gente hacía montoncitos de piedras en medio de la calzada. Y yo preguntaba, pero ¿y por qué esos montoncitos? Dice, hombre, parece usted tonto, viene de Europa. Aquí la gente pincha, no lleva gato, si no llevan extintor tampoco llevaban gato. Montan el montoncito, cambian la rueda y luego se van y dejan el montoncito. Sí. Y el que viene detrás se lo come. Se lo come. Sí, sí. No, son las particularidades que tiene Egipto. Ya para ir acabando, Javier, sí. Dentro de ese cambio, y también hay un cambio en la mentalidad, ¿no? Mucho. A mí me hace mucha ilusión que cada vez hay más grupos de niños visitando los museos. Todo eso es ir, bueno, pues educando poco a poco. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Hay egipcios en los museos, que antes hay no había. egipcios, claro. Que es, a Hawass le criticaban, por ejemplo, mucho los museos que hacía en ciudades pequeñas, ¿no? Y le decían, ¿pero qué turista va a ir allí a ver este museo? Dice, no, este museo no es para los turistas, este museo es para los egipcios, para que vayan a sus propias ciudades, y disfruten de su patrimonio y sean conscientes de lo que tienen, ¿no? Y hay una noticia que salió hace unos días, de una chica egipcia muy interesada en la literatura española y en concreto en tu trabajo, en tu novela La pirámide inmortal, que hizo un trabajo, ¿no? de máster. A mí me ha pasado algo parecido, ¿no? Con La tumba perdida y con El sueño de los faraones. Es emocionante, ¿no? Recibir esos correos de chavales que están, bueno, pues estudiando el tipo de lenguaje que tú utilizas, ¿no? En una novela, para no solamente por el interés por el español, sino también el interés por la arqueología, ¿no? Sí, nace de un interés por el español, en el sentido de que esta doctora hoy en lengua española, Ola Emat se llama, bueno, pues evidentemente se fijó en mi trabajo para hacer esta tesis de fin de máster, ¿no? de grado, y hizo una cosa muy curiosa, y es, claro, vivimos en un mundo hiperconectado, también para los egipcios, obviamente. Entonces me buscó en redes, me buscó en internet y se puso en contacto conmigo y me pidió ayuda, quiso hacerme una entrevista para ese trabajo. Yo le mandé, además de la entrevista, muchísima información, y luego fue muy emocionante cuando me dio el enlace para asistir en remoto al acto de lectura de la tesis en la Universidad de Al-Azhar, donde, bueno, pues, aunque hablaban en... ¿Al-Azhar o Ejeluán? No, Al-Azhar, sí. Donde se hizo este evento, pues, con los doctores y tal, pues, todos egipcios, hablando de un libro escrito por un español, ¿no? Eso es bonito, porque igual que nosotros nos reconocemos en ellos, en muchas cosas de la cultura, ellos también se reconocen en nosotros, y ese trasvase hoy en día es más activo que nunca. Por eso Egipto está más cerca que nunca en la historia de Occidente, y Occidente está más cerca que nunca de Egipto. Estaría horas y horas aquí contando historias con Javier Sierra, mi gran amigo, mi hermano egiptológico también, con el que he tenido la oportunidad de disfrutar de un montón de viajes, de aventuras, de sueños, y lo que decimos siempre, nos vamos haciendo mayores, pero el recorrido, o como dice Eva, tu mujer, lo que hemos remado, que no nos lo quite nadie, ¿no? Desde luego, lo hemos pasado muy bien. Tenemos muchas anécdotas, algunas dolorosas, ¿eh? Sí. Acuérdate cuando tuvimos que rodar en el interior de la Gran Pirámide con un Napoleón que nos llevamos vestido desde España. Eso fue una cosa tremenda, ¿no? Bueno, lo contaremos otro día. En el podcast 200 hacemos un especial. Sí. Eso, fíjate, el último momento del rodaje fue precisamente el momento de la última escena del segundo episodio, sí, en la tumba de Om-Seti, en Abidos. Y hay un momento que yo lo recordaré siempre, no solamente porque está grabado, pero bueno, no está grabado esa parte, ¿no? Porque fue un poco antes, ¿no? Y me emociono ahora al recordarlo, ¿no? Después de estar 8 días sufriendo lo indecible por que saliera todo bien, hubo un momento en que Javi y yo nos cruzamos la mirada, nos pusimos a llorar, ¿verdad? Y nos dimos un abrazo ahí que justificaba un poco todo ese pesar, y al final te quedas con lo bueno, con lo bonito. En Egipto hay cosas que son muy difíciles, pero no hay nada imposible. Y eso lo aprendimos ahí. Desde luego que sí. Javier Sierra, muchísimas gracias. A ti, Nacho. Gracias.
Dentro de la pirámide. Episodio especial número 100. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico. En Podium Podcast. Con Nacho Ares. Continuamos con este programa especial de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast que estamos realizando desde la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés en Callao, aquí en Madrid, en la capital de España, para todo el mundo, ¿no? Porque hay muchísima gente que nos sigue desde los 5 continentes, desde los 5 continentes, y es muy emocionante recibir esos mensajes tanto por el podcast como por el canal de YouTube de muchísima gente. La verdad es que en el cómputo general la gente de España son los menos al final, ¿no? Y te das cuenta de que a veces las estadísticas que tenemos, ¿no? Es que es entre el 30% grosso modo es la gente que nos sigue desde España, pero desde México, desde Argentina, cada uno de ellos tiene un 30 y pico % ¿no? de seguidores. Luego hay Perú, Bolivia, Estados Unidos, Reino Unido, muchísima gente incluso desde China y desde Asia. La verdad es que es muy bonito descubrir toda esta familia de egiptolocos, ¿no? Más allá de donde se hace el programa. Quería dedicar el próximo bloque aquí de Dentro de la Pirámide. Es un bloque en el que es un programa especial, como digo, ¿no? En el que no voy soltando yo el rollo y luego voy lanzando los cortes de algunas entrevistas, de documentales de televisión o de películas, sino que he preferido hacer entrevistas a gente muy, muy especial para mí, ¿no? Hemos empezado con Javier Sierra y quería continuar con otra egiptoloca, es Laura Huertas, Laura Egiptología. Tiene un canal de YouTube extraordinario, Laura Egiptología, con 170.000 suscriptores, que justifica un poco el valor de la divulgación bien hecha, del conocimiento y de la pasión, ¿no? Que tiene muchísima gente, y tan joven como ella, dedicado al mundo de la egiptología. Laura, bienvenida Nacho. a Dentro de la Pirámide. Muchas gracias, qué ilusión estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues la verdad es que ella tiene todos los que nos dedicamos un poco a la divulgación empezamos igual, ¿no? Tú estudiaste Historia Antigua en España, luego saltaste a Reino Unido, estudiaste Egiptología en Liverpool. Algún día, ahora trabajas, eres arqueóloga del proyecto Yehuti, pero algún día pensaste que ibas a dedicar parte de tu tiempo a la divulgación, a compartir. Pues la verdad es que no. No estaba en mis prioridades. Cuando estaba estudiando todavía en la universidad, mi idea era siempre dedicarme a la investigación, ¿no? Quizá porque sea como la típica respuesta que uno encuentra cuando quiere dedicarse a esto, ¿no? No se te suele ocurrir, oye, pues hay una opción en la divulgación, ¿no? Y además con una labor que es muy importante. Y la verdad es que surgió de manera como muy natural el ponerme delante de la cámara y decir, bueno, pues voy a grabar vídeos, pero no con la intención de llegar a gente, sino era como una manera de contarme a mí misma lo que estaba estudiando durante el máster. Y le cogí el rollo, me gustó y me encanta la divulgación, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con el canal de YouTube? Pues yo empecé en 2015, abrí el canal. Pero como estaba todavía con el máster, como que no podía subir muy a menudo. Y cuando terminé el máster en 2017, decidí subir más contenido, sí, más habitualmente. Lo decía yo ahora, tú trabajas como arqueóloga, ¿no? En el proyecto de Yehuti, que dirige José Manuel Galán, en la tumba de Yehuti, en Drabo el Naga, en la orilla oeste de Luxor. También, ¿no? Comenzar después, porque hay mucha gente que estudia pero no tiene la posibilidad, ¿no? de desarrollar ese trabajo por medio en una excavación. ¿Cómo llegas al proyecto Yehuti? Pues la verdad es que yo considero que es como muchas cosas que me han pasado, como que una cosa lleva a la otra y de repente digo, pues estoy aquí. No lo esperas y ahí aparece. No lo esperas, ¿no? Y aparece, porque yo volví... ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya, ¿no? Sí, porque yo me volví de Inglaterra pues un poco sin saber qué iba a hacer. Sí. Se echa mucho de menos España y la comida, claro. La verdad, sobre todo la comida y el sol. Más en Inglaterra. Y más en Inglaterra, exacto. Entonces, a la vuelta, pues bueno, decidí emprender la tesis doctoral
Y bueno, el que es mi tutor de tesis, pues me dijo, ¿por qué no mandas el currículum al proyecto Yehuti? Yo tenía algo de experiencia de arqueología, no en Egipto, pero sí en otras zonas, y de repente pues me llega un correo electrónico diciéndome, ¿quieres formar parte del proyecto? Y pues entonces cambió mi vida para siempre, ¿no? Yo recuerdo que a José Manuel Galán lo conocí en el año... Pues sí, 90 o 91, sí, hace 35, sí. La verdad es que somos amigos desde hace un montón de tiempo. En una conferencia que él daba en el Museo Arqueológico Nacional, él estudiaba todavía en la Universidad de Baltimore, en la Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, y siempre fue una persona muy cercana, es decir, tiene las locuras como cualquier otro genio, ¿no?, de la egiptología, pero la verdad es que es una persona muy cercana y responde siempre, ¿no?, al hecho de, como tú, ¿no?, que le mandaste un correo y respondió, algo como hizo Javier, ¿no? Con la carta que yo le escribí. Exacto, hay que escribir. Claro que sí. No, eso me lo dice mucha gente. No, es que qué raro que hayas contestado. Digo, bueno, pues yo la verdad es que contesto siempre a todo el mundo, ¿no? Pero también luego es muy agradecido porque te das cuenta de que lo que estás haciendo llega a la gente, ¿no? Y sí, miramos aquí esta sala llena de egiptolocos, ¿no? Porque el feedback que tú tienes con la gente, tú también organizas cursos de jeroglíficos en la egiptología, en tu canal de YouTube, también es muy grande. Mucha gente me pregunta por ti. Sí, y digo, bueno, pues somos muy buenos amigos, pues sí, ponte en contacto con ella y asiste a sus cursos. Eso es muy bonito, ¿no? Sí, la verdad es que, y de nuevo, la Academia de Egiptología, que es mi academia, los cursos más potentes son los de jeroglíficos, también es otro caso de una cosa que lleva a la otra. Un chico mexicano me escribió por correo y me dijo, ¿me darías clases particulares de jeroglíficos? Y yo dije, bueno, pues sí. Y a raíz de ahí decidí abrir un curso con más gente, la gente se apuntó y así, una cosa lleva a la otra, también por correos y por cartas. Yo recuerdo, claro, cuando yo era más joven, yo escribía cartitas, cartas, que además las conservo todas. Y era la única forma que había de comunicarse con... Ahora ha cambiado todo, es mucho más directo, ¿no? Incluso puedes hacer videoconferencias con gente que te sigue para ayudarle en algunas cosas. Y tú trabajas, como hemos dicho, en el proyecto de Yehuti, pero hay una pasión que tú tienes desde hace mucho tiempo, que es la figura de una reina, la reina Hatshepsut. También te he grabado a veces, ¿no?, algunas cosas para los podcasts de dentro de la pirámide. ¿Por qué la reina Hatshepsut? Bueno, yo creo que te puedo dar dos respuestas, una científica y una personal. ¿Cuál quieres? Las dos. Te doy primero la personal. Venga. La personal es que cuando yo todavía era pequeña, tengo ahora 32 años, no soy tan joven como parece, es broma, pero cuando era pequeña tanto me gustaba la historia, la egiptología, el mundo de la arqueología. La verdad es que no había muchos referentes femeninos en los que inspirarte. Ahora las cosas están cambiando y hay como muchas publicaciones sobre mujeres, etcétera. Pero en ese momento no. Entonces, cuando yo tendría como 8 años, descubrí la figura de Hatshepsut, que me la presentó mi padre a través de una novela de Pauline Jett. Sí. Entonces dije, ¿una mujer faraón? ¿Cómo es esto posible? Y desde ese momento me inspiró muchísimo como figura histórica que trasciende los límites de su contexto sociocultural y que consigue posicionarse en algo que era casi exclusivo para hombres, ¿no? Hay antecedentes, pero Hatshepsut es la primera mujer que durante alrededor de 2 décadas está en el gobierno, ¿no? Entonces era como una inspiración. Las mujeres también podemos trascender esos límites, no somos solo princesas, también podemos ser faraones. Claro que sí. No, y además desde el punto de vista artístico, el arte, ¿no?, es casi el momento de... Empieza la eclosión, ¿no?, hasta llegar un poco después, ¿no?, con Amenofis III. Estamos, bueno, pues a mediados del siglo XV, antes de Cristo, en la época de Hatshepsut. Desde el punto de vista estético,
es muy singular, sobre todo incluso el propio templo en terrazas de Deir el-Bahari, que no tiene paralelo, ¿no? Eso es algo muy... Hay que tener una chispa muy especial para hacer todo eso. Exacto, esa sería como la respuesta científica. Cuando ya estás dentro porque te ha llamado personalmente y descubres que es un punto de inflexión en la historia de Egipto, un momento en el que aparecen cosas que luego se van a repetir y se van a reproducir, ya no solamente te interesa por ser una mujer, sino también por lo interesante de su reinado. Y te haces muchas preguntas, ¿no? Como no solamente cómo es posible que lo hubiera conseguido, sino también por qué se dan esos cambios, ¿no? Como por ejemplo en el ámbito religioso, que a mí me apasiona la religión egipcia. Pues en el ámbito religioso, Hatshepsut, su época, o sus cortesanos también con ella, suponen un cambio que utiliza los antecedentes, pero digamos que los adapta a una nueva realidad. Por ejemplo, la preponderancia de todo lo solar, que luego lo vamos a encontrar ya súper exagerado con Akenatón, ¿no? Pero ese énfasis que se da a Ra-Harakte, a lo solar, de nuevo los altares solares en el templo de Deir el-Bahari, pues es como un misterio, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué lleva a cabo todos estos cambios? Siempre, antes lo comentaba Javier, ¿no? La implicación que tiene el mundo egipcio con la naturaleza. Hoy se ha perdido un poco, pero en el momento que empiezas a leer textos, no solamente por el aspecto de los jeroglíficos, ¿no? Que son patitos, soles, vacas, tal, no sé qué, pero la relación que tenían en aquella época, hace casi 3.500 años, con la naturaleza, queda muy claro en todos esos templos, en esos monumentos, en esas tumbas. Querían fundirse, ¿no? Era un momento en el que el ser humano se quiere fundir con la naturaleza, ¿no? Sí, absolutamente, y yo lo encuentro muy inspirador para nuestra civilización actual. Quizá, o al menos esa es mi percepción, estamos como desconectados un poco de la naturaleza, ¿no? Por lo menos en las ciudades como esta. Y cuando te vas a la religión egipcia y encuentras que todo está inspirado en cómo funciona la naturaleza y cómo ellos lo perciben, es como apasionante, ¿no? De hecho, algo que comentabas antes con Javier es que hay muchas cosas de la cultura egipcia que no entiendes hasta que no estás allí. Y a mí me pasó eso, cuando yo ya fui con el proyecto Yehuti y de repente veo el contraste del Nilo con el desierto, entiendes la dualidad de la religión egipcia, ¿no? Tan drástica. Cuando ves ese sol en la campaña de verano que hizo tanto calor y ves ese sol tan enorme, empiezas a entender por qué lo utilizaban para representar el tocado de los dioses solares. Entonces es como que la naturaleza egipcia, que es tan espectacular y tan especial, es como una puerta para poder entenderlos un poco mejor y acercarnos a ellos, a su mentalidad y su cosmovisión, ¿no? Y además que queda muy reflejada en esa escritura jeroglífica, ¿no? Yo recuerdo uno de los primeros consejos que me dio José Manuel Galán, porque a mí me interesaba mucho el mundo del arte y la escritura jeroglífica, era que leyera, ¿no? Todos esos trabajos. Se me ha ido el nombre del egiptólogo estadounidense que trabajaba en el Metropolitan, que tiene la caligrafía de jeroglífico, se me ha ido el nombre. El cuaderno de caligrafía, sí. Yo también me he olvidado. Bueno, pero ahora que era para repetir los jeroglíficos. Henry George Fisher. Sí, exacto, Fisher. Henry sí. George Fisher, sí. Sí. Muy bien, gracias, ArchiveArtist. Pues tiene varios libros, además no están traducidos ni al inglés, porque él escribió en francés también, se lo compré en París. La relación que hay entre el arte y la escritura jeroglífica, un libro maravilloso en donde se pueden ver todas esas pistas de cómo entender la naturaleza, ¿no? Y cómo queda manifestada en esa escritura. Sí, absolutamente. Y eso que comentas me lleva a pensar irremediablemente, otra vez para variar, en Hatshepsut y en los criptogramas, ¿no? Porque creo que se da en otros momentos de la historia de Egipto, sí, pero como es mi monotema, pues casi, sí. Exacto, y se da mucho, y en la tumba de Yehuti lo vemos, ¿no? Con las inscripciones tan curiosas que tienen, y en el caso de estos criptogramas, pues es un muy buen ejemplo para ver que la escritura jeroglífica no solamente puede leerse con sus formas gramaticales, ya hemos hablado de esto, que es algo flexible, ¿no? Y como un texto narrativo, como puede ser un texto nuestro, sino también como una combinación, a veces con un doble sentido y con juegos
¿no? Y en este doble sentido, pues también utilizan la simbología de los propios signos como ideogramas. Y en el criptograma de Hatshepsut, en su nombre de coronación, que es Ma'at Karra, que lo podríamos traducir como Ma'at, el orden, es el Ka, el espíritu. Ma'at Karra, algunos dicen macarra. Hatshepsut era una macarra. No, no es una macarra. Ahí va. Pues podemos ver que muchas veces ese criptograma no solamente aparece en los textos, sino que aparece como una ofrenda en las estatuas que se da por parte de oficiales como Senenmut. Entonces ahí tiene también una connotación de divinidad. Ya no solamente es el nombre de ella, sino también el significado y lo que simboliza en conexión con la divinidad. Y hay siempre como un juego, ¿verdad?, que parece como un fractal, y siempre va a haber capas en los textos egipcios y en los jeroglíficos que no vas a alcanzar. Tú puedes ir leyendo capa tras capa, pero siempre hay una que se te va a escapar, ¿cierto? Sí, una de las cosas que yo aprendí en ese libro de Fisher es que el arte en realidad son jeroglíficos gigantes, ¿no? Hay muchos... en escritura jeroglífica el nombre de la persona, bueno, pues eran los ideogramas, ¿no?, que daban cuerpo a esas sílabas, y luego aparecía al final el determinativo de un señor o de una señora, si era un nombre de un hombre o de una mujer, ¿no? Y hay algunos nombres que no tienen ese determinativo. Por ejemplo, las famosísimas estatuas de Rahotep y Nofret que hemos visto antes en el vídeo, el nombre de Rahotep no tiene el determinativo del nombre del varón. ¿Por qué? Porque el determinativo es la propia estatua. Hay muchos... o esa famosísima estatua de Ramsés II, niño, protegido por el dios Horus, con un disco solar en la cabeza, una plantita en la mano, que dices, ¿y todos esos elementos que pintan ahí? Bueno, pues que en realidad esos elementos están formando el propio nombre de Ramsés, Rameses. Es un jeroglífico como los que vemos en los pasatiempos de ahora, exactamente iguales, esto no ha cambiado nada. No hay nada nuevo bajo Ra, no hemos inventado absolutamente nada, ¿no? Y te das cuenta, ¿no?, ¿verdad, Laura, que ese proceso de pensamiento tan complejo que tienen los egipcios, de alguna forma sigue muy presente en la actualidad, y quizás esa es la razón por la que nos sentimos tan atraídos, ¿no? Puede ser. Hombre, yo me siento también muy atraída por todo el mundo del subconsciente, del inconsciente colectivo, de los arquetipos, todos estos temas junguianos. Sí. Me parece como que es un nexo en común, ¿no?, con todas las culturas a lo largo de todo el mundo. Entonces creo que el lenguaje que usaban los egipcios en su arte es un lenguaje de lo profundo, de lo inconsciente, de lo arquetípico, y quizá por eso nos atrae tanto y nos resulta tan enigmático y misterioso. Creo que podría ser ese un nexo en común, pero ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Es como inconsciente, por eso nos atrae. Al menos esa es la explicación que yo le doy. No, desde luego, sí, es que al final te das cuenta de que la civilización egipcia es una civilización mucho más avanzada de lo que habíamos pensado en un principio, ¿no? Hay una anécdota curiosa, con esto voy a acabar contigo, Laura. Mark Lehner, que es el experto en pirámides, ¿no?, en la actualidad, ya es mayor, pero bueno, sigue trabajando. Es un egiptólogo estadounidense. Una vez recibe un correo de una mujer que le pregunta, hablando del misterio de las pirámides, que ella no creía que fueran egipcias, sino que eran de una civilización muy avanzada, con una tecnología superior, con una serie de conocimientos muy avanzados, y le responde le preguntaba que por qué no investigaban esa cultura, ¿no? Y la respuesta de Mark Lehner fue demoledora. Yo me dedico precisamente a estudiar una civilización avanzadísima desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, una civilización de la cuarta dinastía. Es decir, siempre tendemos a pensar que los egipcios eran tontos, y no eran tontos, eran muy, muy inteligentes, y si no hubieran logrado todos esos logros, valga la redundancia, que alcanzaron. Laura Huertas, Laura Egiptología. Seguid su canal de YouTube, apuntaos a sus cursos de jeroglífico, a sus clases, que son realmente maravillosas, espectaculares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Un placer. Gracias.
Dentro de la pirámide. Episodio especial número 100. Con Nacho Ares. En Podium Podcast. Llegamos al bloque final de este podcast especial número 100 de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, que estamos realizando desde la Sala de Ámbito Cultural en Callao, en el Corte Inglés, aquí en el centro de Madrid, con una sala llena de egiptolocos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, como digo, siempre compartiendo vuestra pasión por el antiguo Egipto. Y la última parte la quería dedicar a mi mano derecha en el canal de YouTube y en un montón de cosas más, Carmen Ruiz, ArqueoArtis. Carmen Ruiz, bienvenida a Dentro de la Pirámide. Bien hallada, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es la que organiza el chat en los directos del canal de YouTube y la que organiza toda la pirámide por dentro, de arriba abajo, porque yo para eso me pierdo un poco. Yo la haría directamente con el móvil así, la daría emitir y cataplum y tal, ¿no? Pero ella está echando la bronca. ¿Cómo has dejado esa camiseta ahí detrás que se ve todo? Digo, no se ve nada, nadie lo ha comentado. Hay una camiseta ahí arrugada detrás, ¿no? Sí, si fuera por Nacho saldrían cosas indecibles en el canal. Pero han salido y nadie ha... Han salido. No ha pasado nada. Dice que ¿no? solo lo veo yo, pero luego algunas personas sí que han dicho, ¿y ese libro que hay ahí? ¿Y ese tal? Claro, no le van a preguntar, ¿y esos cables que estaban colgando? Bueno, pero los vídeos quedan son bonitos, ¿no? Estamos alcanzando ya casi los 100.000 suscriptores en el canal. Tenemos 95.000 por ahí, ¿no? 96.000 por ahí, un montón. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y ella es epigrafista del proyecto Yehuti. Ella es la que copia en formato digital esos patitos, esos jeroglíficos que antes comentábamos con Laura, los dibujos de las paredes. Y te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Laura. ¿Tú cómo llegas al proyecto Yehuti? Pues lo mío fue un poco más complicado que Laura. Yo no tuve que escribir, yo tuve que insistir mucho. Y además es una anécdota que cuando se la recuerdo a José Manuel, que ahora es buen amigo, se ríe mucho. La llamó pesada. Me llamó pesada, sí, de lo que insistí. Yo estaba haciendo en ese momento un máster de la Universidad de Alicante de virtualización de patrimonio y tenía que hacer el trabajo de final de máster, entonces yo quería que mi trabajo de final de máster sirviera para algo, no que fuera una cosa teórica y abstracta. Entonces acudí a los cursos que antes se organizaban en el CSIC. Y ya iba por el tercer curso en el que yo aparecía por allí y le insistía a José Manuel, me presentaba en su despacho como, hola, estoy aquí otra vez, estoy haciendo un máster de virtualización de patrimonio y a lo mejor el proyecto Yehuti, necesitáis a alguien. Y entonces en ese tercer curso en el que yo ya me presentaba en el despacho y me llamó pesada. Me llamó pesada. Entonces yo insistí, pero esta vez me apunté al último curso que yo creo que es el último curso que se ha celebrado en el CSIC. Era un curso sobre epigrafía digital con Photoshop. Yo llevo usando Photoshop desde la versión 2, o sea que os podéis imaginar que conozco el programa de pies a cabeza. Y entonces en ese curso se hablaba de la epigrafía digital que había instaurado en la Chicago House. La Chicago House son los popes de la epigrafía egipcia. Una institución estadounidense que está asentada en Luxor, que creó James Henry Breasted a comienzos del siglo XX y siguen, son los que excavan el templo de Karnak, excavan lo que están trabajando, ¿no?, en las inscripciones. Eso es. Este curso lo impartía André Bertés y pues él empezó a contarnos por qué había que hacer la epigrafía con Photoshop y no con Illustrator, una serie de cosas técnicas que, pues yo me convertí en el repelente niño Vicente, como se dice normalmente, ¿no? Y entonces me tiré la clase haciendo preguntas técnicas sobre Photoshop, sobre Illustrator, y entonces, José Manuel se dio dar cuenta de que yo pilotaba. Y entonces, en un momento dado, en un descanso, se acercó
y dio la casualidad, o sea, yo acabé en el proyecto Yehuti por casualidad. Estaba enseñando a un compañero un dibujo epigráfico que había hecho de un Shabti maravilloso de la época de Amarna, de Hat. Y José Manuel me dijo, ¿eso lo has dibujado tú? Y le dije, pues sí. Y entonces me dijo, pues mándame un email. Y yo dije, anda, ya no soy pesada. Y bueno, sí es cierto que a los 2 días, como le pasó a Laura, recibí un email que conservo, por supuesto, en el que José Manuel me invitaba a unirme al proyecto Yehuti como epigrafista para llevar a cabo los trabajos de la epigrafía de la tumba de Yehuti y de Geri. Claro, siempre idealizamos, ¿no? Lo vemos en documentales y se idealiza el trabajo de los arqueólogos y de las personas que hay allí trabajando, ¿no? Descubriendo todo el día grandes tesoros, grandes cosas, ¿no? Pero en realidad el trabajo en la arqueología suele ser formado por un grupo, 20, 30 personas, donde a lo mejor hay 2 o 3 arqueólogos, no hay más. El resto son personas pertenecientes a otras disciplinas, ¿no? Que van desde epigrafistas, que se dedican a dibujar, hay arquitectos, hay ingenieros, hay botánicos, hay zoólogos, hay forenses, hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es un día cualquiera en la excavación de Yehuti? Cuéntanos, os levantáis un poquito pronto, ¿no? Sí, nos levantamos bastante pronto, nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 7 ya estamos trabajando. Y bueno, pues el día a día, depende de a quién le preguntes, te contará una cosa u otra, porque como has dicho, hay disciplinas muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Laura, que la hemos estado escuchando antes, Laura llega, se mete en sus pozos, como digo yo, y no sale del pozo, se mete dentro del pozo a excavar y se lo pasa estupendamente viendo las unidades estratigráficas y tragando polvo, porque básicamente es lo que hacen día a día. En mi caso, lo que hago es llegar a la tumba de Yehuti. Soy consciente de que tengo un despacho muy chulo. En la mayoría de las veces tengo que esperar a que el gafir venga a abrirme con la llave, porque en la mayoría de las ocasiones, aunque él sabe que llegamos a las 7, nunca está para abrir la tumba. Y bueno, pues mi día a día consiste en entrar en la tumba, colocarme delante de los jeroglíficos o de la pared que me toque dibujar esa mañana o a corregir y bueno, pues a disfrutar dibujando los jeroglíficos que el bueno de Yehuti tuvo a bien dejarnos para la posteridad. Claro, pero el trabajo se complementa porque ella también es fotógrafa. Con otras, bueno, se implementa, ¿no? con otras actividades que en los últimos años pues tienen mucho predicamento, ¿no? La fotogrametría, para hacer una reconstrucción en 3D, ¿no? de las piezas. Os invito a los que nos estáis escuchando que visitáis la página web del proyecto Yehuti, ¿no? Que es proyectoyehuti.com, donde tenéis el acceso también a Sketchfab, que es la página de esos modelos en 3D que crea Carmen Ruiz Arqueoartis para el proyecto, y lo tenéis considerado como una especie de museo virtual. En realidad eso es un museo virtual, ¿no? Sí, bueno, la página web tuvo una remodelación hace como unos 5 años, una cosa así, ella también, que también la he hecho web. yo. Sí. Como podéis ver, sirvo lo mismo para un roto que para un descosido. Y entonces la página web se remozó de pies a cabeza para modernizarla. Y entonces dentro de esa modernización yo comenté con José Manuel que pensaba que era importante tener un museo virtual, una especie de museo virtual con aquellas piezas, los highlights, las cosas más importantes que el proyecto había descubierto, porque hay que decir que el proyecto Yehuti es uno de los proyectos más importantes que hay en la orilla oeste de Luxor, y se han encontrado cosas bastante únicas, bastante importantes y bastante señaladas, entre cosas ellas maravillosas, cosas ¿no? maravillosas, sí, entre ellas, pues, por ejemplo, está la tablilla del aprendiz, que si alguien sabe algo de fotogrametría entenderá que es una pieza, bueno, es una tabla de madera en la cual el aprendiz de escriba ensayaba sus dibujos para aprender, ¿no? Para dibujar, y entonces es una pieza única y tuve la oportunidad y la ocasión de hacerle la fotogrametría, es decir, la fotogrametría consiste en hacerle una cantidad muy alta de fotografías
y luego un programa informático lo convierte en un objeto tridimensional. Y esta pieza está hoy en día en el Museo de Luxor. No podíamos acceder a ella, pero hace un par de años abrimos las tumbas al público y entonces hicimos una exposición dedicada al proyecto Yehuti, entonces tuvimos oportunidad de acceder de nuevo a esas piezas y esa maravilla que nos dejó la historia está en 3 dimensiones en la página del proyecto Yehuti. Fue un trabajo complicado, difícil de conseguir. Nacho estuvo ayudándome a girar la pieza. Eso es muy importante, ¿eh? Porque hay que girar el plato bien para hacer las fotos de todas las posiciones. Tener 2 carreras para esto, ¿sabes? Para girar aquí el plato. Estuvo girando con mucha maestría la mesa. Y también, bueno, en la página está también el sarcófago de Iker. Está el sarcófago de Neb. Tenemos momias de halcón. Tenemos algunos shaptis, stick shaptis, tenemos unas maravillosas bolas de cuero que están cosidas exactamente igual que seguimos cosiendo las bolas de béisbol hoy en día, y bueno, piezas bastante curiosas y llamativas. Además, en los vídeos de YouTube muchas veces hemos utilizado, ¿no?, las reconstrucciones en 3D que hace ella, no solamente de objetos de la tumba de Yehuti, sino de otros lugares, ¿no? Cada vez que va a un museo y ve una pieza que se puede reproducir, lo primero que dice es: me la llevo, y ahí la ves haciendo fotografías. Ahora con la técnica ha cambiado y se puede hacer también con vídeo. Sí, esto para mí fue un descubrimiento maravilloso. Se pueden hacer fotogrametrías grabando vídeo, lo cual en museos y en sitios donde no puedes tirarte ahí calculando la luz y la fotografía cómo lo vas a hacer, pues es maravilloso. Y me gusta llevarme piezas, no solamente por el placer de llevarte una pieza arqueológica y poder disfrutarla en tu casa, sino también para compartir con la gente que no tiene la posibilidad de viajar a Egipto, poder disfrutar de esas piezas, cosa que nos permite la tecnología hoy en día, y yo creo que es bastante importante. Y además es una forma de aprender, ¿no? Porque ves la pieza desde otra perspectiva. En el museo está en la vitrina de una forma determinada, pero con estas recreaciones en 3D puedes verla al completo, arriba, abajo, por delante, por detrás, y es maravilloso. Ya para ir acabando, Carmen Ruiz, ArqueoArtist, qué importante es la tecnología, ¿no? Y ahora que se habla mucho, ¿no?, la inteligencia artificial. Yo sé que tú eres muy crítica con todo eso de la inteligencia artificial, pero qué importantes son esas nuevas tecnologías y lo que aportan en este caso a una misión arqueológica, ¿no? Pues sí, aportan bastante, porque hay que tener en cuenta de que las misiones arqueológicas extranjeras no podemos llevarnos las piezas que encontramos en Egipto. Las piezas son propiedad del gobierno egipcio y entonces se quedan allí. Y cuando venimos a España, las fotografías hasta hace poco era lo único que teníamos para poder estudiar estas piezas, incluso el propio yacimiento. Hoy en día podemos incluso llevarnos el yacimiento en 3 dimensiones y estudiarlo, e ir viendo las capas estratigráficas, cómo va cambiando el yacimiento de un año al año siguiente, y todo esto para el estudio arqueológico y histórico es bastante importante, y es una forma de acercarte, pues como has dicho, diferente y muy cercana. Muy bien, pues Carmen Ruiz, ArqueoArtist, como siempre, muchísimas gracias. Iba a decir por habernos ayudado a hacer un poco más de historia, como digo, en Ser Historia, pero no, estamos dentro de la pirámide de Podium Podcast. Pero bueno, de igual forma, muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. Bueno, pues llegamos al final de este podcast, este episodio número 100 de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, que hemos realizado desde la Sala de Ámbito Cultural
del Corte Inglés de Callao, aquí en el centro de Madrid. Ha sido un verdadero placer compartir, como digo siempre, mi pasión por la egiptología con tantos egiptolocos que han llenado esta sala. Quería dar las gracias especialmente, no solamente a Podium Podcast por haberme aguantado estos 100 programas, espero que muchos más en un futuro, también a Ámbito Cultural por cedernos la sala para poder hacerlo. Quería que diéramos un aplauso muy fuerte a Jero Carmona y a Nacho del Pino, que son los compañeros de la técnica que están ahí atrás, sin ellos este programa no hubiera sido posible. Y como siempre, pues eso, no me queda más que daros las gracias a todos. Podéis ver este vídeo, los que estéis escuchando el podcast, podéis ver el programa del vídeo en el canal de YouTube de Ámbito Cultural del Corte Inglés, y nos seguimos escuchando aquí dentro de 2 semanas, dentro de la pirámide. Hasta pronto, muchísimas gracias. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.